Un cuento para que escuchemos atentamente los grandes. Chismorreo, de Pepe Maestro, ilustrado por Leire Salaverria, de editorial Edelvives. Había una vez una ciudad llamada Chismorreo. Era tan grande y tan pequeña como una montaña. Una montaña con forma de caracola. Y como si un gigante invisible soplara sobre ella, el eco de Chismorreo se escuchaba muy, muy lejos. Aquel sonido eran las voces de sus habitantes, que se pasaban todo el tiempo hablando y hablando. Exclamar, vocear, chapurrear, cualquier cosa valía mientras sus bocas no dejasen de hacer ruido. Lo mismo un murmullo que un cuchicheo, una charla que un discurso. Tanto daba un grito como un susurro, el canto de un gallo o el de una lechuza. Era tan grande la confusión que nadie entendía gran cosa, pero tampoco les preocupaba. Lo único importante era hablar. Sí, Chismorreo era un gran estruendo provocado por todos sus habitantes. Por todos, excepto uno. Bartolo jamás había pronunciado una palabra en su vida, sencillamente porque nació mudo. Era el único ser silencioso que vivía en Chismorreo. El único también que había desarrollado una singular capacidad. Sabía escuchar. Pero entre tanto bullicio le resultaba difícil entender algo. Bartolo se sentía un extraño, como si fuese invisible, o una sombra en la que nadie reparase. Cada mañana, Bartolo iba al río. Una vez allí, lanzaba su caña y se ponía a esperar. Pero no tanto a que algún pez picara. Aprovechaba para escuchar un sonido distinto, el de la corriente del agua y el de las hojas meciéndose en los árboles. Porque aquello no solo era sonido, era también silencio, y le gustaba. Un día que descendía por el río en un tronco, encontró una caracola. Cuando se la llevó a sus oídos y escuchó el mar, quedó entusiasmado. Era el sonido más hermoso que había oído nunca, y pensó que debía compartirlo. Remó río arriba para regresar al Chismorreo. Entró por sus calles como un loco, ofreciendo la caracola con sus brazos en alto. Pero nadie le hizo caso. Todos tenían una excusa, y siempre era la misma. Perdona, Bartolo, pero ahora estoy ocupado. Y proseguían su charla, su parloteo repetido y sin descanso. Bartolo no podía creer que nadie quisiese escuchar aquel sonido que tanto le había impresionado. Se encogió de hombros, suspiró y regresó al río. Allí depositó la caracola en el hueco de un árbol y se sentó a pensar por qué nadie le prestaba atención. Cuando creyó que nunca nadie lo escucharía, sucedió algo. Chismorreo quedó en completo silencio. No se sabe muy bien cómo sucedió. Algunos dijeron que fue un cometa, otros que una profecía. También se habló de los vientos, el magnetismo, las corrientes marinas. Pero todo aquello se dijo más tarde. Ahora, simplemente, las palabras habían desaparecido. Y no era que las hubiesen olvidado. Lo que sucedía era que por más que se empeñaran, no salían de su garganta. Lo intentaban, estiraban su cuello, lo apretaban, pero solo conseguían morder el aire sin emitir sonido alguno. Chismorreo había enmudecido. Y como no estaban acostumbrados al silencio, la gente no podía soportarlo. Comenzaron a hacer cosas raras. Se estiraban los cabellos, caminaban de espaldas, se introducían la mano en la boca. Cualquier cosa con tal de intentar escuchar algo. Al final se quedaron abatidos y tristes. Concentrados en la plaza se pusieron todos juntos a llorar, sin lágrimas y en silencio. Así durante 3 días. Entonces se oyó un cascabel. Era un sonido lejano que parecía subir desde el río. En otra circunstancia hubiese sido imperceptible, pero en ese momento se acercaba. Chismorreo interrumpió su llanto. Ahora todos miraban expectantes hacia una de las callejuelas que desembocaba en la plaza, aquella por donde se adivinaba el sonido. Los cuellos se alzaban para ver mejor entre la multitud. La gente señalaba hacia allí. De pronto apareció Bartolo. Tiraba de una cuerda que arrastraba un cascabel.
Aquel único sonido en mitad de chismorreo era como el cofre de un tesoro que se abriera lentamente. Bartolo se detuvo y el cascabel dejó de oírse. Se rascó la cabeza, miró un lado, a otro, arriba y abajo. De un bolsillo entonces sacó una nariz de payaso e intentó colocársela. Primero en una oreja, más tarde en un ojo, en la barbilla. Por fin acertó con su nariz y comenzó el espectáculo. Bartolo era un mimo excepcional. Nada más que con sus gestos levantó una gran carpa de circo. Luego representó un gran desfile con su banda de música, las bailarinas, las fieras. El equilibrista caminó sobre un alambre invisible que cruzaba la plaza. Como estaba resfriado, intentaba evitar los estornudos que le hacían perder el equilibrio. 3 veces estuvo a punto de caerse, y las 3 logró salir airoso. El lanzador de cuchillos, con cuerdas invisibles, se ató a un poste invisible. Se vendó los ojos con una tela invisible y lanzó varios cuchillos invisibles. Con el mismo efecto que un boomerang, estos regresaban hacia el poste y se clavaban alrededor de su cuerpo. El forzudo levantó pesos increíbles y en un alarde de fuerza se levantó a sí mismo. El público quedó boquiabierto. El domador se metió en una jaula con una fiera terrible que abrió sus fauces y lo engulló. Dentro de su barriga, Bartolo le suplicaba que abriese su boca para poder salir. La fiera estuvo negando un rato larguísimo hasta que Bartolo se vio obligado a utilizar las infalibles cosquillas que tanto temen algunos animales. Tras su último número, Bartolo hizo una reverencia y la plaza rompió en aplausos. Acababan de asistir a un maravilloso circo silencioso que los había dejado perplejos. Los habitantes de Chismorreo se dieron cuenta de que por primera vez habían escuchado a Bartolo. Y en ese preciso momento, las palabras comenzaron a llegar. Las letras se fueron escribiendo en el aire. Eran cientos, que solas o en bandadas sobrevolaban la ciudad y se dejaban llevar por las corrientes. Algunas se agrupaban y formaban una palabra conocida por todos. Eran palabras cortas: aro, pez, baba, pan, que se deshacían al instante. A veces, 2 letras volaban unidas y al llegar otras formaban palabras diferentes. Sol, col, gol. De vez en cuando se formaban tupidas nubes de letras que se rompían de repente, en un estallido. Saltaban hacia todos los lados y volvían a recogerse en nubes nuevas. Así, hasta que en mitad del desconcierto las letras comenzaron a buscarse. Un grupo aumentó su tamaño, como si quisieran que pudieran verlas todos los que estaban abajo. Serpentina. Y como si aquella palabra hubiese devuelto la voz a Chismorreo, todos la leyeron en voz alta, mientras descendía estirando sus sílabas en un movimiento acompasado de caída. Serpentina. La gente, sorprendida y admirada por lo que estaba sucediendo, recibió las palabras como el maná, una lluvia que les trajese alimentos. Las palabras comenzaron a jugar, y todo Chismorreo se lanzó a leer el cielo con entusiasmo y en voz alta. Do, re, mi, fa, sol. Dora, mi, fagot. Dormir en un farol. Las letras giraban unas sobre otras, se arremolinaban, se intercambiaban, hacían y deshacían las palabras. Marta está harta de tanta tarta. En oleadas perfectamente sincronizadas, se iban componiendo y recomponiendo. Llegaron palabras encadenadas, que recordaban a un tren de vapor. Cachivache, perberecho, chupatintas, salchichón. Palabras que hacían cosquillas al ser pronunciadas en voz alta. Titiritero, batiburillo. Algunas estallaban como globos de agua delante de sus narices. Pompa, bomba, pim pam pum. Otras pasaban de puntillas. Alelí, colibrí, frenesí. Muchas se enredaban y se unían con otras. Coliflor, bocacalle, telaraña. Las onomatopeyas comenzaron a perseguir divertidas a los niños, que las recibían con alborozo. Tic-tac, glup, gong. Parecían fuegos artificiales. La gente las observaba admirada, pero lo que más les sorprendió fue un grupo de letras. Comenzaron a intercambiarse como si fuesen llevadas por un prestidigitador. Otolar, Loratov, Rabotol. Así hasta que el nombre de Bartolo quedó escrito en el cielo. Bartolo, que miraba todo desde un rincón, se sonrojó. Era como si le diese vergüenza que el cielo dibujase su nombre. La gente comenzó a corear. Bartolo, Bartolo.
Miles de letras hicieron un gran círculo, mientras otras formaban uno más pequeño en su interior, que parecía danzar. Cuando los habitantes se disponían a leer aquel crucigrama, las letras se dejaron caer velozmente sobre la garganta de Bartolo. Todos vieron cómo se las tragaba, también su rostro sorprendido y aquella frase que nació de su garganta como si fuese la misma voz del río quien hablase. Fue la única frase que Bartolo pronunció en su vida. Escuchen, de vez en cuando, la caracola. Desde aquel día, en Chismorreo, hay una plaza donde reina el silencio. En el centro hay un pequeño pedestal. Sobre él, la caracola que encontró Bartolo. Todo el que cruza la plaza suele detenerse y arrimar su oreja. Se queda allí un rato mientras escucha el mar. Y luego regresa al bullicio y al alboroto. Aunque no siempre. Algunos pocos se sientan tranquilamente en un banco o deciden ir al río a hacerle compañía a Bartolo. Y es que cada vez son más los que han descubierto que escuchar es algo muy, pero muy importante. Nos vemos otro día.